¿Quién fue aquel hombre que renunció a los privilegios de la nobleza para seguir los pasos de Cristo, que hizo que incluso los peces parecieran atentos a la voz divina, y cuya fe logró que una simple mula se postrara ante el Santísimo Sacramento? ¿Quién fue ese predicador que sanó a los enfermos, trajo de regreso a los que habían partido y guió a miles hacia la salvación? Esta es la impresionante historia de Fernando Martín de Bouloes, el joven noble nacido en Lisboa que se convertiría en San Antonio de Padua, el gran taumaturgo cuya voz recorrió Europa como un eco celestial, escribiendo con milagros y virtud una de las páginas más radiantes del Santoral. Capítulo 1. En las tranquilas colinas que rodean Lisboa, donde el río Tajo se entrega al océano, vino al mundo Fernando, dentro de una familia de alta alcurnia que vivía conforme a los valores cristianos. Sus padres, Martín de Bouloes y María Taveira, lo formaron desde pequeño en el amor a Dios, y pronto notaron señales de una vocación especial que germinaba en su interior. A los 15 años, Fernando sintió con fuerza una llamada interior. Las atracciones terrenales, tan comunes entre los jóvenes de su condición, no lograban distraer su espíritu. Al igual que el profeta Samuel, sentía que el Señor lo llamaba a consagrar su vida al servicio divino. Aunque la decisión fue dolorosa para sus padres, reconocieron en ella una obra del cielo y no se interpusieron. Así, Fernando ingresó al monasterio de los canónigos regulares de San Agustín en Lisboa. Allí, protegido por los muros del silencio sagrado, comenzó a formarse tanto en lo espiritual como en lo intelectual. Los hermanos del convento no tardaron en ver que no era un novicio común. Su mente destacaba, pero aún más su humildad y su deseo ardiente de comprender la palabra. Durante 2 años, se dedicó al estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Su memoria extraordinaria le permitía recordar extensos pasajes, pero su búsqueda iba más allá del saber. En cada palabra encontraba alimento para el alma y guía para la santidad. Los antiguos textos eran para él como mensajes escritos por Dios mismo. Sin embargo, incluso en aquel espacio de recogimiento, el mundo exterior encontraba maneras de interrumpir. Familiares y amigos acudían con frecuencia, perturbando la paz que Fernando anhelaba. Comprendiendo que tales visitas podían apagar la voz del espíritu, pidió ser trasladado al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra. En este nuevo entorno, lejos de las distracciones, profundizó aún más en la oración y en el conocimiento sagrado, sin imaginar que Dios lo preparaba para una misión singular. Capítulo 2. Dios suele hablar a través de encuentros que parecen fortuitos, pero están grabados en su plan eterno. Así ocurrió cuando llegaron al monasterio de Coimbra los restos de 5 hermanos franciscanos martirizados en Marruecos. Habían ido a predicar entre los musulmanes, entregando su vida por el Evangelio. Al contemplar sus cuerpos, Fernando sintió que algo se encendía en lo más profundo de su ser. Los restos de Berardo, Pedro, Otón, Acurcio y Adiuto hablaban el idioma del amor absoluto, ese que lleva a dar la vida por Cristo y por los demás. A medida que oraba ante ellos, una voz interior se hacía más fuerte. Era el Espíritu invitándolo a dejar la vida monástica por la entrega apostólica, a abandonar la quietud del claustro por la misión entre los que no conocían la fe. Así, cuando los frailes franciscanos se disponían a partir, Fernando les expresó su anhelo de unirse a su comunidad, dejando atrás el hábito agustiniano. Los hermanos, conmovidos por su sinceridad y firmeza, aceptaron su solicitud, aunque antes se aseguraron de que comprendía el compromiso que implicaba. Este cambio no fue solo externo. Al tomar el hábito franciscano, adoptó también el nombre de Antonio, en honor al santo anacoreta del desierto. Ese nuevo nombre marcaba una nueva identidad, la de un fraile dispuesto a anunciar el Evangelio hasta donde hiciera falta, incluso si eso significaba entregar su vida. Así iniciaba una nueva etapa en su camino hacia la santidad, muy distinta a la del joven estudiante de Coimbra, pero igualmente guiada por la luz de Dios. Antes de seguir, te invitamos a compartir tu experiencia con San Antonio de Padua. ¿Has sentido su ayuda en algún momento? ¿Le has pedido su intercesión? ¿Y desde qué rincón del mundo participas de esta hermosa devoción al Santo de los Milagros? Capítulo 3. Los caminos de Dios a menudo se revelan en lo que para el ser humano parece frustración. Antonio, animado por un ardiente deseo de martirio, partió rumbo a África para predicar entre los musulmanes. A bordo del barco, su alma soñaba con glorificar a Cristo dando su vida. Pero el plan divino era otro. Una enfermedad lo obligó a regresar a tierras cristianas, dejando en su corazón un sabor amargo por no cumplir su anhelo. Durante el viaje de vuelta, una tormenta desvió la embarcación, que terminó arribando las costas de Sicilia. Allí fue recibido con calidez por otros franciscanos, y se enteró de que en Asís se celebraría un encuentro general de la orden, presidido por San Francisco.
Aunque todavía dolido por lo que parecía un fracaso, Antonio se sumó a la peregrinación. Fue en Asís donde, por primera vez, vio al humilde fundador de los franciscanos, cuya vida había sacudido la Iglesia con su entrega radical. Ese encuentro dejó una marca profunda en el alma de Antonio. Francisco, con su aguda percepción, supo ver en aquel joven silencioso algo especial, incluso cuando otros aún no lo notaban. Fue en una ceremonia de ordenación en Forlì donde todo cambió. Al no haber un predicador designado, los superiores le pidieron a Antonio que dirigiera unas palabras. Él se mostró reacio por modestia, pero obedeció. Cuando habló, lo que brotó de sus labios fue un río de sabiduría y fervor que dejó a todos asombrados. Su voz tenía un poder que conmovía los corazones. Su enseñanza era clara y llena de verdad. Ese día nació uno de los más grandes predicadores del cristianismo, y el fraile portugués se convirtió en un instrumento de Dios para derribar el error donde quiera que se levantara. Capítulo 4. Entre los errores que amenazaban la fe verdadera en la Europa medieval, uno de los más dañinos era la negación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Grupos como los cátaros difundían ideas peligrosas, confundiendo a los fieles con argumentos engañosos. Contra estas falsas enseñanzas, Antonio predicaba con firmeza, apoyado solo en la verdad de la palabra divina. En la ciudad de Rimini, un conocido hereje llamado Bombillo, hábil en el arte del debate, lanzó un reto público al predicador. Se burlaba del misterio eucarístico, asegurando que era invención humana. Antonio aceptó el desafío con confianza, no en sí mismo, sino en la presencia real del Señor. Bombillo, con astucia, propuso una prueba inusual. Haría que su mula, en ayuno por 3 días, eligiera entre avena fresca y la hostia consagrada. Si el animal se postraba ante el sacramento, admitiría su error. Muchos creyeron que Antonio había sido llevado a una trampa. Pues, ¿cómo podría una bestia reconocer el misterio que incluso los ángeles veneran? Pero el santo elevó su alma al cielo y aceptó el reto. En la plaza, ante una gran multitud, llegó el momento. Bombillo trajo la mula hambrienta y colocó avena frente a ella. Antonio, portando con reverencia el copón con la hostia consagrada, avanzó mientras sus labios recitaban fervientes plegarias. Permaneció inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua. En ese instante, Antonio elevó con solemnidad el Santísimo Sacramento, caminando con lentitud, se aproximó a la mula. Lo que sucedió entonces dejó sin aliento la multitud reunida. El animal, como tocado por una luz sobrenatural, se inclinó sobre sus patas delanteras ante la hostia consagrada, bajando la cabeza en un gesto de total reverencia. Permaneció así varios minutos, mientras las lágrimas brotaban en los rostros de los presentes, y hasta el propio hereje temblaba con espanto ante semejante manifestación. Dios permitió que un ser sin razón reconociera lo que el orgullo humano se rehusaba a aceptar, la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Conmovido y vencido por la contundencia del hecho, Bombillo cayó de rodillas ante Antonio, implorando perdón y abrazando la conversión. Desde aquel día, se transformó en uno de los más apasionados defensores de la fe cristiana. Capítulo 5. Los peces como asamblea. En la vida de los santos hay momentos en que la resistencia de los hombres los impulsa a buscar consuelo en la creación, la cual siempre responde con fidelidad a la voz de los siervos de Dios. Eso le ocurrió a Antonio cuando llegó a las riberas del río Brenta, cerca de Padua, con el corazón apesadumbrado por la obstinación de quienes se negaban a aceptar la verdad. Los cátaros habían sembrado confusión en esa región, y muchos creyentes habían abandonado la fe de sus antepasados, engañados por argumentos falsos. Antonio llevaba días predicando en plazas e iglesias, pero sus palabras parecían rebotar contra muros invisibles de orgullo. Los herejes se burlaban, los indiferentes no reaccionaban, y hasta algunos católicos parecían insensibles a las verdades del Evangelio. El alma del predicador se llenó de una tristeza parecida a la que experimentó el profeta Jeremías ante el rechazo del pueblo. Inspirado desde lo alto, Antonio se dirigió a la orilla del río, cuyas aguas claras reflejaban el brillo dorado del sol que se ocultaba. Allí, al lado del cauce que entonaba su canto eterno, alzó la voz con la misma autoridad con la que hablaba a los hombres. Ya que los hombres desprecian la palabra divina, exclamó hacia las aguas: «Me vuelvo a ustedes, criaturas del río del mar, para que escuchen el mensaje del Señor, porque los corazones humanos se han mostrado indignos de recibirlo». Lo que ocurrió a continuación superó cualquier relato conocido desde tiempos apostólicos. Como si una trompeta del cielo los hubiera llamado, peces de todas las especies comenzaron a asomarse desde las profundidades, acercándose en grandes números hasta la orilla. Grandes y pequeños se ordenaron con armonía perfecta,
como si una sabiduría superior guiara sus movimientos. Los de mayor tamaño se colocaron al frente como si fueran los mayores del grupo, los medianos formaron un segundo círculo, y los más pequeños se ubicaron detrás, conformando una especie de comunidad acuática ideal. Todos mantenían sus cabezas fuera del agua, observando a Antonio con una atención que nunca había recibido de ningún público humano. Profundamente conmovido por esta obediencia, Antonio comenzó a hablarles sobre el Creador, que les había dado el agua como morada, el alimento para sostenerse y la libertad de desplazarse por los océanos y ríos. Les recordó que fueron de las primeras criaturas bendecidas en la creación y los exhortó a alabar al Altísimo por sus dones. Durante más de 1 hora, los peces permanecieron estáticos, como si estuvieran en oración. Ninguno se movió ni mostró impaciencia. Solo cuando el santo alzó las manos para bendecirlos, los peces se retiraron en perfecto orden, como una asamblea que concluye su encuentro con la palabra divina. Los habitantes de las aldeas cercanas, atraídos por la noticia del prodigio, quedaron maravillados. Muchos herejes que se habían burlado de las enseñanzas de Antonio se conmovieron al ver cómo los animales rendían homenaje a su santidad, y pidieron regresar a la iglesia. De ese modo, la humildad de los peces logró lo que la dureza del hombre había impedido: la conversión de almas perdidas. Capítulo 6. El hallazgo de lo extraviado. Entre todos los favores atribuidos a San Antonio de Padua, pocos son tan conocidos como su poder para encontrar lo perdido. Esta creencia no nació de la fantasía, sino de un hecho concreto que marcó su vida y dio origen a una de las devociones más queridas en la Iglesia. Todo comenzó con una ofensa que hirió el corazón del santo. Un joven novicio, discípulo suyo en las Escrituras, decidió abandonar la vida religiosa llevándose consigo un libro de salmos que Antonio había copiado con esmero. Este manuscrito no era común. Incluía comentarios y anotaciones fruto de años de estudio y oración. Era una herramienta esencial para su enseñanza y predicación. Al descubrir el robo, Antonio sintió un dolor profundo que iba más allá de la pérdida material. No era el valor del objeto lo que lo inquietaba, sino que un alma que había conocido el llamado de Dios se dejara llevar por la tentación y la deserción. Afligido, se encerró en su celda y se postró ante el crucifijo, derramando su pena en oración. «Señor», decía entre lágrimas, «no te ruego por el objeto en sí, sino por la salvación de quien lo tomó y por el bien de quienes deben oír tu mensaje. Si es tu voluntad, permite que este libro vuelva para seguir sirviendo a tu gloria». No fue una súplica movida por la ira, sino por compasión hacia el joven y un ardiente deseo por la salvación de las almas. Aquella noche, el muchacho recibió una visión aterradora. Una figura resplandeciente empuñando una espada encendida le ordenó, con voz imponente, que devolviera inmediatamente el libro. El joven, aterrorizado, comprendió la gravedad de su acción y corrió al convento, donde cayó a los pies de Antonio entre lágrimas. El santo lo acogió con ternura, sin reproches, y le ofreció palabras de consuelo. Además, lo animó a retomar la vida consagrada, logrando que el joven se convirtiera en testimonio de arrepentimiento y fidelidad. Este primer prodigio de restitución dio origen a la devoción universal hacia San Antonio como guía para encontrar lo perdido. Desde entonces, millones han comprobado la eficacia de su intercesión, no solo para hallar cosas materiales, sino también para recuperar la fe, la paz interior o el rumbo en la vida. Aquel que recuperó su libro de salmos se convirtió en el consuelo de todos los que buscan lo que aman, encontrando en él un puente hacia la misericordia divina. Capítulo 7. La lengua incorrupta. Los planes de Dios se manifiestan muchas veces de forma sorprendente, y lo que para los hombres significa fin, para él puede ser principio de gloria. Así ocurrió con la lengua de San Antonio de Padua, que durante su vida proclamó con fuerza las verdades del Evangelio, y que después de su muerte se transformó en una reliquia prodigiosa. Cuando falleció el 13 de junio de 1231 en el convento de Arcella, cerca de Padua, su cuerpo fue sepultado con honor como corresponde a un siervo de Dios. Los fieles que escucharon sus palabras y vieron sus milagros pronto comenzaron a venerar su tumba, y no tardaron en surgir testimonios de favores recibidos por su intercesión. Su fama creció rápidamente, y apenas un año más tarde, el Papa Gregorio lo canonizó. Pasaron 32 años desde su muerte, cuando se decidió trasladar sus restos a una nueva basílica construida en su honor. Corría el año 1263, y San Buenaventura, entonces superior de la orden franciscana, presidía la ceremonia. Una gran multitud acudió para rendir homenaje, entre ellos clérigos, nobles y creyentes de todas partes. Al abrir el sepulcro, los asistentes presenciaron algo que superaba lo imaginable. Aunque el cuerpo se había descompuesto con el tiempo, entre los restos apareció un elemento intacto,
la lengua del santo, que conservaba su color y elasticidad como si aún estuviera viva. San Buenaventura, conmovido hasta lo más profundo, tomó entre sus manos la lengua milagrosa y la alzó exclamando con fervor: «Oh lengua bendita, que tantas veces bendijo y fue bendecida, hoy se revela el inmenso valor que tuviste ante los ojos del Señor». Sus palabras resonaron como un himno en los corazones de los presentes. Este signo fue interpretado como un testimonio de Dios sobre la pureza de su doctrina y la verdad de sus predicaciones. La lengua, que había instruido, consolado y combatido el error, permanecía incorrupta como señal de que sus palabras eran inspiradas por el Espíritu Santo. Desde entonces, se conserva en la Basílica de Padua, donde millones de peregrinos la veneran, encontrando en ella una fuente de fe y consuelo. El milagro de la lengua incorrupta se convirtió en uno de los más conocidos en la historia de la Iglesia, recordando a todos que las palabras pronunciadas por amor a Dios permanecen vivas en la eternidad. Capítulo 8. El niño protegido. Entre los muchos milagros atribuidos a San Antonio, pocos conmueven tanto como el del niño que fue salvado de una muerte segura gracias a su intercesión. Este suceso tuvo lugar en Portugal varios siglos después de su fallecimiento y demuestra que su protección trasciende el tiempo y el espacio. En una casa de Lisboa, en el siglo X, vivía una familia piadosa que tenía una especial devoción por San Antonio, a quien consideraban patrono de la ciudad. Los padres habían inculcado en sus hijos la costumbre de rezar diariamente ante su imagen, y el hogar respiraba una atmósfera de fe y confianza. El hijo menor, de apenas 4 años, sentía un cariño especial por el santo, a quien veía como su guardián celestial. Una tarde de verano, mientras la madre se ocupaba en sus tareas, el niño jugaba en la sala cerca de una ventana abierta del segundo piso. La caída desde allí era peligrosa. En un descuido, el pequeño se acercó demasiado al borde y perdió el equilibrio. Su grito se escuchó junto al desgarrador alarido de la madre, que presenció la escena sin poder evitarla. Los vecinos que estaban cerca corrieron hacia el lugar temiendo lo peor. Pero lo que encontraron fue algo que los dejó atónitos y llenos de asombro. El niño se encontraba en el suelo, completamente sano, con una expresión de alegría en su rostro, como si acabara de despertar de un sueño apacible. No tenía ni una sola herida, ni siquiera una marca. Parecía como si alguien invisible lo hubiera depositado con delicadeza en tierra firme. La madre, entre lágrimas de emoción y gratitud, le preguntó cómo había ocurrido tal maravilla. El pequeño, con la inocencia de su edad, le respondió: «No tengas miedo, mamá. Cuando caía, vi a San Antonio acercarse con los brazos abiertos. Me recibió como si fuera liviano como una pluma y me bajó despacio hasta el suelo para que no me hiciera daño». Los presentes, profundamente conmovidos, se arrodillaron para dar gracias al santo taumaturgo, quien una vez más había demostrado su poder protector. El relato del milagro se difundió rápidamente por toda Lisboa, aumentando el fervor por San Antonio y fortaleciendo la fe del pueblo portugués en su ilustre compatriota. La familia mandó elaborar un esboto que representaba aquel suceso y durante generaciones guardaron con devoción el recuerdo de esa gracia tan especial. Este milagro, junto a muchos otros atribuidos al santo de Padua, revela que su intercesión no está limitada ni por el tiempo ni por la distancia, y que su corazón lleno de ternura siempre está dispuesto a socorrer a quienes lo invocan con confianza, en especial cuando se trata de la protección de los niños. Capítulo 9. El don de la bilocación. Entre los dones sobrenaturales que Dios concedió a San Antonio, uno de los más impresionantes fue el de la bilocación, es decir, la capacidad de estar presente al mismo tiempo en 2 lugares distintos. Este fenómeno, que escapa a las leyes naturales pero no al poder divino, se manifestó en varias ocasiones a lo largo de la vida del santo, dejando una huella clara de cómo el Señor se vale de sus siervos fieles para realizar maravillas que superan la lógica humana. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en Semana Santa, mientras San Antonio predicaba en la ciudad de Limoges, en Francia. Era Jueves Santo, y el templo estaba repleto de fieles que escuchaban su predicación sobre la pasión del Señor. De repente, el santo hizo una pausa. Su rostro se tornó pálido, alzó los ojos al cielo y quedó inmóvil durante varios minutos, como si su espíritu se encontrara en comunión con lo divino. La multitud, sorprendida, guardaba silencio, respetando lo que parecía un éxtasis sagrado. Algunos pensaron que el santo estaba teniendo una visión celestial. Otros creyeron que se trataba de un rapto místico. Pero nadie imaginaba la magnitud de lo que ocurría. Al mismo tiempo, en Padua, los frailes franciscanos del convento donde San Antonio tenía su celda se reunían para los oficios litúrgicos. Entonces sucedió algo asombroso. Vieron al santo entrar en el coro,
ocupar su sitio habitual y unirse al canto de los salmos con la misma naturalidad de siempre. Su presencia era tan vívida que nadie dudó de que realmente estaba allí, pero al concluir los rezos, desapareció sin dejar rastro. Intrigados, los frailes fueron a buscarlo a su celda, pero estaba vacía. Poco después llegó la noticia desde Francia. San Antonio había estado predicando en Limoges durante todo ese tiempo y se había quedado en silencio justo en el mismo lapso que duraron los oficios en Padua. Las declaraciones de los testigos en ambos lugares coincidieron con exactitud. La Iglesia interpretó este suceso como una muestra del amor profundo que Antonio tenía por la liturgia y sus deberes religiosos, un amor tan grande que el mismo Dios permitió que su cuerpo estuviera donde su corazón ansiaba estar. Este prodigio no fue una simple demostración de poder sobrenatural, sino una expresión del amor divino que actúa a través de las almas entregadas por completo al servicio del Señor. La bilocación en San Antonio reforzó la devoción hacia él y confirmó que, para Dios, no hay imposibles. Capítulo 10. El casamentero celestial. A lo largo de los siglos, San Antonio ha sido conocido también como el casamentero del cielo, y se ha convertido en el intercesor preferido de quienes buscan el amor verdadero. Esta devoción no surgió de leyendas populares, sino de la profunda comprensión que el santo tenía del matrimonio como sacramento instituido por Dios y como un camino hacia la santidad. En una época donde se desvirtuaban los valores de matrimonio, San Antonio se destacó por su firme defensa del vínculo conyugal. Enseñaba que lejos de alejar del camino espiritual, el matrimonio podía ser una vocación elevada, en la cual los esposos se apoyan mutuamente hacia la vida eterna. Una de las primeras historias que dio origen a esta tradición ocurrió cuando una joven noble de Padua acudió a él, angustiada porque sus padres querían obligarla a casarse con un hombre mayor que solo deseaba su fortuna. Ella, en cambio, amaba sinceramente a un joven humilde pero virtuoso. San Antonio, con ternura paternal, la escuchó y le aconsejó confiar en la oración. Prometió rezar por ella e incluso habló con sus padres, haciéndoles ver que un matrimonio forzado no traería felicidad. Sus palabras, llenas de sabiduría divina, tocaron el corazón de los padres, quienes finalmente aceptaron el amor de su hija. La boda fue celebrada con alegría, y el propio santo bendijo la unión, profetizando que sería fecunda en hijos y virtudes. La profecía se cumplió, y esa familia fue ejemplo de vida cristiana. Pronto comenzaron a llegar a San Antonio más peticiones similares, y así nació la costumbre de acudir a él en temas del corazón. Desde entonces, ha sido invocado por novios, esposos en crisis, familias que anhelan hijos, y jóvenes que buscan una vocación en el matrimonio. A él se dirige una oración sencilla y popular. San Antonio, algo se me ha perdido, ayúdame a encontrarlo, entendiendo que una de las mayores pérdidas que se puede sufrir es la del amor verdadero. Muchas mujeres y hombres han puesto su esperanza en San Antonio y han encontrado no solo pareja, sino también la fuerza espiritual para construir matrimonios firmes. Él, que renunció al amor humano por consagrarse a Dios, se convirtió en un guía especial para quienes buscan santificarse a través del vínculo conyugal. Así, una vez más, se revela el misterio de la providencia que actúa con caminos que superan toda lógica humana. Capítulo 11. La partida hacia la gloria. Los santos, como los astros del cielo, resplandecen con mayor intensidad cuando se acerca el final de su vida. Así sucedió con San Antonio, cuya alma parecía arder con una llama divina en sus últimos días. En 1231, su salud se deterioraba visiblemente, luego de años de intensa predicación, ayunos y vigilias. Sus hermanos franciscanos lo veían apagarse, pero también notaban en su rostro un brillo celestial, como si ya contemplara lo eterno. Antonio aceptó su enfermedad con paz, reconociéndola como una invitación del Señor. En sus días finales tuvo visiones celestiales y hablaba con presencias invisibles, sonriendo con serenidad. En una de esas visiones, el niño Jesús se le apareció con una luz indescriptible, confirmando que su recompensa eterna lo esperaba. El 13 de junio, el santo sintió que su partida estaba cerca. Pidió ser llevado al convento de Arcella, a las afueras de Padua, donde deseaba morir en paz. Durante el trayecto su condición empeoró, y al llegar, fue trasladado en brazos hasta una celda preparada. Rodeado de sus hermanos, inició su agonía. Al morir, varios testigos vieron su alma elevarse como una paloma resplandeciente hacia el cielo. En Padua, los niños comenzaron a gritar: «¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el padre Antonio!», sin que nadie les hubiese dicho nada. Las campanas comenzaron a sonar solas, anunciando la partida del gran taumaturgo. Los milagros no tardaron en manifestarse. Enfermos sanaban al tocar su cuerpo, ciegos veían, mudos hablaban y cojos caminaban.
La fama de su santidad era tal que apenas un año después fue canonizado por el Papa Gregorio. Sus restos fueron sepultados primero en una iglesia modesta, pero pronto el fervor popular exigió un templo más digno. La imponente Basílica de San Antonio en Padua, uno de los santuarios más visitados del mundo. Su muerte no fue un final, sino el inicio de una gloria que perdura, cumpliéndose la promesa de Cristo. A los que me honran, yo los glorificaré. Capítulo 12. Oración a San Antonio de Padua. Oh glorioso San Antonio, incansable defensor de la fe y consuelo de los afligidos, que con tus palabras convertiste multitudes y con tus milagros fortaleciste la esperanza del pueblo, escucha con bondad nuestras súplicas y presenta nuestras necesidades ante el trono del Altísimo. Tú que fuiste luz para los que se extraviaban y alivio para los que sufrían, extiende sobre nosotros tu amparo. Ayúdanos a vivir como verdaderos hijos de la Iglesia, firmes en la verdad y obedientes a la voz del pastor. No permitas que nos apartemos del camino recto, ni que caigamos en errores que tú combatiste con ardor. Tú, que eres llamado protector de las cosas perdidas, ayúdanos a recuperar lo más valioso, la fe, la esperanza, el amor a Jesús en la Eucaristía. Si hemos caído en la oscuridad, devuélvenos la luz. Si hemos dejado de amar, enciende de nuevo la llama en nuestro corazón. Tú, amigo del niño Jesús, intercede por nuestras familias, que haya paz, unidad y temor de Dios. Protege a los padres en su labor, guía a los hijos por el camino del bien, y haz de nuestros hogares auténticos santuarios. Encomienda a los jóvenes que buscan su vocación y a quienes anhelan formar un hogar. San Antonio, médico de cuerpos y almas, míranos con compasión. Si es voluntad de Dios, alcánzanos salud física, pero sobre todo, la salud del alma. Que sepamos aceptar nuestras pruebas y unirlas a la cruz de Cristo. Poderoso intercesor, defiende a la Iglesia, fortalece a sus pastores, santifica a sus ministros y multiplica las vocaciones. Haz que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra. Y cuando llegue nuestra última hora, acompáñanos con tu presencia, aleja el miedo y condúcenos hacia la luz eterna. Oh San Antonio, gloria franciscana y honra de la Iglesia, que tu ejemplo nos anime a vivir en humildad, caridad y entrega total a Dios. Concédenos ser contados entre tus devotos y gozar contigo en la gloria para siempre. Amén. Padre nuestro, Ave María, Gloria. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Oración final. Señor, que en San Antonio diste a tu Iglesia un predicador admirable y un intercesor lleno de poder, concédenos, por sus ruegos, vivir según el Evangelio y experimentar tu ayuda en todas nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.